Un veterano periodista francés, llamado Gabriel Hanot, teclea con energía su vieja máquina de escribir en su escritorio de la redacción del diario L'Équipe en el centro de París. Viste con camisa blanca y se ha remangado y aflojado la corbata porque, aunque es diciembre y fuera el clima es frío y húmedo, con la calefacción de carbón y el foco incandescente que pende sobre su cabeza, el ambiente es bastante sofocante. Envuelto por el humo de un cigarro, que se consume en un cenicero repleto de colillas y rodeado de papeles, Hanot sonríe con la vista clavada en una columna del diario inglés Daily Mail de ese 14 de diciembre de 1954, a la que está dando réplica con un artículo que se publicará al día siguiente y que supondrá el pistoletazo de salida para la puesta en marcha de una nueva competición. Hoy, en Café Karlovich, os contamos la historia del nacimiento de la Copa de Europa. Bienvenidos, bienvenidas amigos y amigas del fútbol retro, del fútbol vintage, del fútbol nostálgico, en definitiva de ese fútbol de ayer que tanto nos gusta recordar hoy. Y bienvenido una semana más a mi gran amigo y narrador, Marcos Rojo. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Pues gracias, Tony. Pues muy bien, y hoy además vamos con un capítulo aprovechando, siempre uniendo nuestro fútbol retro a la actualidad, el inminente inicio de una nueva edición de la competición más importante del mundo a nivel de clubes, la Liga de Campeones, la Champions League, y vamos a dedicar este capítulo a la creación de la que fue la competición primigenia, la Copa de Europa. Pensaba que ibas a decir el Mundial de Clubes, pero claro, ganó el equipo equivocado seguramente. Pero bueno, debates, bromas aparte. Como bien dices, Marcos, vamos con este inicio, siempre manteniendo ese paralelismo en Café Karlovich, lo que ocurre en la actualidad, con acontecimientos del pasado. Y no puede ser de otra manera en esta semana, literalmente lo de esta semana, que comienza la Liga de Campeones, porque de hecho, por no hay ni partidos de Europa League ni Europa Conference. Ha sido un martes, miércoles y jueves, solo Champions League, Copa de Europa, como la queramos llamar. Y desde aquí, pues bueno, a nuestro pequeño homenaje a esta grandísima y caprichosa competición. Pero bueno, nos dejamos ya de preámbulo y vamos directos al grano, vamos al lío. Para ello, Marcos, vamos a retroceder más de 70 años. En este no podemos decir eso de qué viejos somos, que me acuerdo cuando era pequeño, porque yo creo que ni se nos proyectaba todavía. Nos vamos a trasladar a una Europa muy diferente a la que conocemos hoy. Una Europa, en concreto una Europa de posguerra, en la que ligas nacionales, pues algunas de ellas se habían suspendido durante la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas porque muchos de sus jugadores habían sido llamados a filas para combatir. Otras ligas fueron reemplazadas directamente por competiciones regionales, pues todo regresaba poco a poco a la normalidad, al mismo tiempo que los propios países que habían participado en la contienda. Todos luchaban pues, por salir adelante y reconstruirse. Se trata de una época en la que podemos tener la idea de que el fútbol estaba limitado al territorio nacional y que tenía unas fronteras muy férreas que impedían los enfrentamientos internacionales. Y en cierto modo, pues la verdad es que así era, pero había excepciones. Acabada la guerra, se disputaban algunas competiciones internacionales que posiblemente no suenen mucho, porque ya son torneos olvidados, no solo en la memoria colectiva de los aficionados al fútbol, sino incluso en el palmarés de los equipos que las conquistaron, a pesar de que aquellas victorias tuvieron en su momento una gran dificultad y fueron motivo de gran orgullo. Se trata de campeonatos pioneros que supusieron un paso hacia la modernidad del fútbol, trofeos que comenzaron a recorrer un camino que luego se consolidaría con competiciones, con una organización más profesional y con un mayor sentimiento y seguimiento mediático. No fueron campeonatos creados ni amparados por la UEFA, pero esto es por una simple razón, es que todavía no existía la UEFA directamente. Surgieron más bien por iniciativas particulares, de algún avispado hombre de negocios o incluso a partir de acuerdos bilaterales o multilaterales entre distintas federaciones nacionales, eso sí, adscritas a la FIFA, un organismo que sí existía, de hecho, desde 1904 y que era por aquel entonces pues, el organizador de la joya de la corona de todas las competiciones, como era el Mundial. Y a la vez, el garante único de la pureza del fútbol alrededor de todo. La principal de estas competiciones primigenias
por el nivel y sobre todo, y aquí tenemos que reconocer que tenemos un importante sesgo, por el nombre de los equipos que participaban, fue la Copa Latina. La Copa Latina era un trofeo que enfrentaba a los campeones de las ligas de Francia, Italia, Portugal y España, y que cuando estaba en pleno ascenso se vio golpeado con la llegada de la Copa Europa. Nacida en 1949, de un plumazo perdió su razón de ser, su prestigio e incluso su hueco en el calendario. Todo esto de manera tan devastadora que solo resistió durante 2 años el pulso a la nueva Copa y acabó desapareciendo para siempre en 1957. Fíjate, Marcos, más antigua, y yo diría incluso que a la vez más bizarra, fue la Copa Mitropa, que es como se conoce a la llamada oficialmente Copa de Europa Central, una competición que comenzó a disputarse en 1927, con la participación mayoritaria de clubes de centro de Europa y que contó con años notables de prestigio, antes, eso sí, de la Segunda Guerra Mundial. Fue un torneo bastante peculiar, con una extraña mezcolanza de equipos austríacos y húngaros, que eran participantes fijos. Y luego la adhesión de clubes yugoslavos e italianos, que eso sí entraban y salían, ¿no? Edición tras edición. También sufrió las consecuencias de la creación de la Copa de Europa, como no puede ser de otra manera. Pero en este caso, probablemente por el prestigio que le dio su propia antigüedad y por el hecho de que los equipos del Este nunca tuvieron una relación especialmente exitosa con la nueva competición continental, sí que consiguió convivir bastantes años con la Copa de Europa. Aunque con una diferencia abismal de prestigio entre ambas, que además fue increciendo temporada a temporada. Sí, creo que estas competiciones, diría que especialmente la Copa Latina, por tocarnos más de cerca, merecen un capítulo aparte en nuestro canal, así que no nos detendremos más en ellas. Acabamos de decir que los equipos del Este no han tenido históricamente un idilio con la Copa de Europa, pero fue precisamente un equipo de esta zona geográfica uno de los protagonistas del suceso que detona la creación de la competición. Pongamos contexto a dicho episodio. En la primera mitad de los años 50, el fútbol húngaro destacaba sobremanera a nivel de selecciones. Los magiares mágicos, comandados por Ferenc Puskás y con jugadorazos como Josef Bocsik, Sándor Kocsis, Nándor Hidegkuti o Zoltán Csibor, habían infringido 2 humillaciones históricas a la selección inglesa en apenas 6 meses. Un devastador 3-6 en Wembley en noviembre de 1953, con esa famosa pisadita de Puskás que acabó con un trayazo que se coló por la escuadra, y después un sonrojante 7-1 en Budapest en mayo de 1954. Este último se dio pocas semanas antes de que esos mismos jugadores perdieran la final del Mundial de Suiza frente a la selección alemana en el Bankdorf Stadion, el conocido estadio suizo en el que se conoce como el Milagro de Berna, aquel partido. Ese partido, que con el maracanazo de 1950 es probablemente la mayor sorpresa de la historia de las finales de los mundiales, y que si solo tenemos en cuenta el nivel futbolístico de las selecciones finalistas y eliminamos todo lo que rodeaba también aquel maracanazo, es muy probable que regente ese honor de ser la mayor sorpresa en solitario. El Honvéd, el equipo del ejército, era el principal exponente de este fútbol tan dominante, ya que, aunque nunca llegó a tener el nivel de la selección, contaba en sus filas con varios de los subcampeones del mundo. Para dar más contexto, Marcos, a lo que vamos a contar, tenemos que decir que, aparte de por las citadas derrotas, el orgullo nacional inglés pues estaba tocado por la triste actuación de su selección en los mundiales de 1950 y 54. En los que los inventores del fútbol pues, no habían superado la fase de grupos, a pesar de que acudieron sobre todo al primero de estos 2 mundiales, pensando que se van a llevar el título directamente sin bajarse del autobús. El baño de realidad, imagínate, fue dolorosísimo. Por los suelos estaba el orgullo del país inventor del fútbol, cuando el campeón de Inglaterra, el Wolverhampton, dirigido por el mítico Stan Cullis y con el capitán de la selección Billy Wright como líder en el campo, tuvo la idea de organizar en su estadio, el Molinex, 2 partidos amistosos internacionales, el primero contra el Spartak de Moscú y el segundo contra el propio Honvéd de Budapest, partidos a los que los llamaron Floodlit Friendlies, que eran los amistosos iluminados, que se denominaron así porque se disputarían en unas condiciones inauditas para la época. Se disputarían entre semana, de noche y con luz artificial, que era una innovación que la Federación Inglesa no había permitido hasta 1951 y que estos 2 amistosos se encargaron de impulsar definitivamente.
entre semana y de noche con luz artificial, como le gusta a Tebas, por supuesto. De ellos, el partido contra el Honved era especialmente motivador para el Wolverhampton porque el pueblo inglés pues, se lo tomó como una revancha tras las afrentas de los maquillares mágicos que tanto daño pues, les habían hecho. Se disputaría un 13 de diciembre del 54 y pese a que los Wolves sentían que tenían en su mano pues, el orgullo nacional, la primera parte finalizó con un doloroso 0-2 que reavivaba pues, los fantasmas y auguraba pues, otra debacle más como las sufridas por la selección. Pero resultó que durante el descanso, Stan Kullis, que era un zorro, recordó las dificultades que habían encontrado los húngaros pocos meses antes en el encharcado estadio de la capital suiza, en esa final del Mundial, un factor que, junto a la lesión de su estrella Ferenc Puskás, que nunca debió jugar esa final, los acabó hundiendo frente a unos alemanes más fuertes físicamente. El entrenador del Wolverhampton tiró entonces de picaresca y pidió que se regara el césped todo lo posible durante el descanso hasta prácticamente encharcarlo. A la vuelta de los vestuarios, el campo estaba mucho más pesado que en el primer tiempo y con el paso de los minutos se fue llenando de barro hasta que los húngaros revivieron sus peores pesadillas y acabaron por hincar la rodilla y naufragaron 3-2. El plan de Kullis había surtido efecto. Claro, imagínate la euforia que sucedió a esta victoria, pues fue desmedida. Los ingleses sintieron que sus heridas se cerraban, venganza del fútbol mundial, el lugar que para ellos tenían en el que estar. Literalmente, fíjate Marcos, así lo reflejaba la portada del Daily Mail del 14 de diciembre de 1954. Proclamaba a los Wolverhampton como mejor equipo del mundo. Muy NBA esto. Y a partir de aquí, pues todo se desencadenó. Pero antes de contaros qué sucedió, vamos a visitar a otro de los personajes principales de esta historia. Gabriel Hanaud tenía 65 años y ya lo había sido todo en el fútbol. Jugador, llegando a capitanear incluso a la selección francesa en su último partido internacional disputado contra Bélgica en 1919. Impulsor del profesionalismo en Francia en el periodo comprendido entre las dos grandes guerras. Llegó a ser también seleccionador francés entre el 45 y el 49 mientras ejercía de periodista sin pelos en la lengua en el diario L'Équipe. Y con esta actividad paralela vimos la excentricidad de Gabriel Hanaud porque se dice que llegó a pedir en una de sus columnas la dimisión del seleccionador francés cuando el seleccionador francés era él mismo. Y se ve que se hizo caso. Y pocas horas después de salir el periódico, dejó el cargo. Vaya manera de dimitir. Genio y figura. Pero genio y figura no solo por esto. Avanzamos un día. Nos hemos quedado en ese 14 de diciembre. Vamos al 15 de diciembre de 1954. A ver lo que ocurrió. Porque al día siguiente de la publicación triunfal del Daily Mail, Hanaud publicaba en L'Équipe lo siguiente, y cito textualmente. Antes de decir que el Wolverhampton es invencible, tendrían que viajar a Moscú y a Budapest. Además, hay otros grandes equipos en Europa, como el Milán o el Real Madrid. Puesto que se va observando el buen nivel de los equipos, debe ponerse en marcha la idea de un campeonato mundial de clubes, o al menos europeo, más amplio, más significativo y más prestigioso que la Copa Mitropa, y más original que una competición de selecciones nacionales. Atrevámonos a correr ese riesgo. Aunque la historia emana romanticismo, resulta difícil de creer, tampoco somos tan ingenuos, que este inocente intercambio de artículos fuera realmente el inicio de todo. Parece que hay claros indicios de que ya había personajes muy influyentes moviendo hilos entre la diplomacia de los países europeos para acabar con las rencillas ocasionadas por la guerra y allanar el camino a la creación de un torneo de unas dimensiones nunca vistas hasta entonces a nivel de clubes. Pero sí que podemos afirmar que con este artículo de Hanaud, la maquinaria para la creación de la Copa de Europa se ponía oficialmente en marcha. Tras este impulso inicial, el citado Hanaud y sus compañeros Jacques Ferrand y Jacques de Ruysbeek, con el respaldo del director del diario L'Équipe, Jacques Godet, que ya tenía experiencia organizando el Tour de Francia, comenzaron a darle forma a la idea. Cada uno de los tres periodistas tenía una función. Hanaud era el personaje rompedor, el que hacía que la idea avanzara, de Ruysbeek iba fijando las bases generales de la idea, y Ferrand se encargaba de dar forma al reglamento. De hecho, fueron ellos los que propusieron los principios básicos de la competición en las páginas del prestigioso periódico. Serían 16 equipos participantes.
no se especificaba aún que tuvieran que ser los campeones de las ligas domésticas. Se disputarían eliminatorias de ida y vuelta y los partidos entre semana. ¿Para qué? Para respetar las competiciones domésticas y, eso sí, por la noche, bajo iluminación artificial, para asegurar que los estadios estuvieran llenos de una afición que seguramente vería a esas horas ya finalizada su jornada laboral. Era el momento justo para impulsar una competición con tirón entre los aficionados, porque justo unos años antes se había creado la Unión Europea de Radiodifusión, con su red de intercambio de contenidos entre televisiones nacionales. Muchos recordaréis pues, aquella musiquita de Eurovisión previa a los partidos. Aquí ya sí nos hacemos un poquito viejos, Marcos. Eso aseguraba la cobertura de algunos encuentros. La respuesta de los clubes más importantes de Europa, que aparte de una manera de medirse con otros grandes clubes, veían esta idea como una forma de aumentar sus ingresos, pues fue de lo más positiva. Así que una vez fijadas las bases, los periodistas del equipo llevaron la idea nada más y nada menos que ante la FIFA. Y la respuesta volvió a ser positiva. Pero la FIFA señaló que la organización de una competición de este tipo no entraba dentro de sus planes ni de lo que consideraban que eran sus competencias. En un comunicado firmado por Rodolphe William Seeldryers y Jules Rimet, el mítico expresidente de la FIFA, el primero presidente en ese momento de la máxima federación mundial, destacaron lo siguiente. La organización de un torneo de este tipo no está sujeta a la autorización previa de la FIFA, cuyos estatutos, artículo 38, solo se refieren a las competiciones entre equipos representativos de asociaciones nacionales. No tengo ninguna duda de que, si es posible reconciliar las fechas de este torneo con el nutrido calendario de los campeonatos nacionales y los partidos internacionales, este evento será muy interesante y muy exitoso. La FIFA no tiene que involucrarse y corresponde a los propios clubes organizar sus competiciones. Vamos, que la competición se puede decir que estaba oficialmente bendecida por la máxima autoridad del fútbol mundial, pero hacía falta otro organismo para que la impulsara. Así que Anot y Ferran fueron con la propuesta a la UEFA, que acababa de fundarse y estaba más preocupada por lanzar un campeonato de Europa de selecciones, que acabaría posponiéndose hasta 1960, que oír la propuesta de los tres periodistas. Así que se dice que los máximos dirigentes escucharon con cortesía, pero sin mucho entusiasmo. Según el presidente del organismo, Yves Barth, de la UEFA, no se consideraba con la suficiente legitimidad como para impulsar un torneo de tal calibre y de tal magnitud. Y eran las propias federaciones nacionales las que tenían que encargarse de toda la organización. Así que el equipo cogió el toro por los cuernos y decidió organizar la competición por su cuenta. Para ello, reunió los días 2 y 3 de abril de 1955 en el Hotel Ambassador de París a 16 clubes de su elección, que fueron aquellos a los que consideraban más representativos del fútbol europeo en ese momento. La ilustre lista de invitados al Congreso de París fue Real Madrid, Sporting Club de Portugal, Budapest Tiboros Lobogó, el actual MTK de Budapest, Partizan de Belgrado, Servette, Rapid de Viena, PSV Eindhoven, Milán, Rot-Weiss Essen, Saarbrücken, Aarhus, Stade de Reims, Chelsea, Anderlecht, Djurgårdens e Hibernian. Allí se aprobaron los borradores de reglamento y se estableció un comité organizador con dos vicepresidentes ilustres, Gustav Seves, que había sido seleccionador de los Maquinares Mágicos, subcampeones del mundo de 1954, y que ahora era subsecretario de Deportes de Hungría y vicepresidente de la UEFA, y Santiago Bernabéu, presidente del Real Madrid. Tras París, la UEFA se dio cuenta de que no se podía quedar fuera y convocó en mayo de 1955 un comité de emergencia que se reunió en Londres y decidió tomar las riendas de la idea impulsada por el equipo, solicitando tras ello a la FIFA una aclaración de competencias, ya que en ese momento estaba operando el recién formado comité organizador que acabamos de mencionar. La FIFA bendijo que fuera la UEFA la que organizase la competición, siempre y cuando, eso sí, las federaciones nacionales estuvieran de acuerdo, y la UEFA fue la que finalmente tomó el mando, nombrado a su propio comité, en el que ya no estaría Santiago Bernabéu. El torneo no se llamaría oficialmente Copa de Europa, sería un nombre que reservarían para la competición de selecciones que tenían intención de realizar en un futuro, y sí que tomaría la siguiente nomenclatura: Copa de Clubes de Campeones Europeos. Todo estaba listo para que la primera edición se disputara en la temporada entrante, la 55-56.
En principio, los participantes de la primera edición iban a ser los 16 invitados al Hotel Ambassador de París, dejando para la segunda edición el requisito de que las federaciones enviaran a sus campeones de liga. La paradoja fue que solo 8 de esos 16, entre ellos Milán, Stade de Reims, Real Madrid, Rot-Weiss Essen y Anderlecht, habían ganado sus ligas el año anterior. Así que la lista de participantes hubiera sido muy diferente si se hubiera aplicado únicamente el mérito deportivo. Equipos como el Benfica, el Hajduk Split o el Willem II se quedaron fuera. Tampoco ni el Wolverhampton ni el Honvéd, los rivales en el partido que desencadenó todo, formarían parte del elenco. Hubiera sido, la verdad, un bonito guiño invitarlos, pero probablemente necesitemos la perspectiva del tiempo, de la que ahora sí que disponemos, para poderlo ver. Pero fíjate, no fue esa la lista definitiva, la que hemos enumerado. Porque a última hora hubo un club, este sí que era campeón de su liga, de una de las ligas, de hecho, más importantes de Europa, que se cayó, asestando un duro golpe a la competición. ¿De quién se puede tratar? Pues sí, claro, cómo no. Iba a ser la Federación Inglesa la que iba a sacar los pies del tiesto y a poner trabas a este idílico plan inicial. Sir Stanley Rose, secretario de la Football Association, argumentó que viajar por Europa pues, podría afectar el rendimiento de la First Division y que, por tanto, la nueva competición no era beneficiosa para el fútbol inglés. Así que presionó al Chelsea para que renunciara y en su lugar participara en la Copa de Ferias, que era un torneo entre clubes de ciudades comerciales más espaciado en el tiempo, que dejaba más libre el calendario para, eso sí, respetar a las sagradas competiciones locales británicas. Un equipo con mucho menos caché, el Guardia de Varsovia, fue el que ocupó el lugar del Chelsea. El primer partido se disputaría en el mítico Estadio Nacional de Portugal, en Jamor, distrito de Lisboa, un ya lejano 4 de septiembre de 1955. Los contendientes, el Sporting de Portugal y el Partizan de Belgrado, dos equipos que, curiosamente, no habían sido campeones de liga en un partido que acabó con empate a 3. El Real Madrid y el Stade de Reims disputarían el título en esa final disputada en el Parque de los Príncipes de París, repitiendo la final de la Copa Latina del año anterior, una de las competiciones a las que acabaría sustituyendo, y con un Madrid que ganará por 4-3 con goles de Di Stéfano, Marquitos y doblete de Estorrial, iniciando su racha de 5 victorias consecutivas. La competición más famosa del mundo a nivel de clubes, lo que fue en su origen el sueño de unos periodistas un poco locos, había echado a andar. Y aquí concluye nuestro relato sobre el origen de la Copa de Europa. Marcos Rojo, muchísimas gracias por traernos tal pieza. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que hayan estado escuchando, a todos y a todas. Y bueno, pues yo creo que tenemos todavía mucho material para hablar durante el año de esta pedazo de competición que para mí sigue en pie porque la Liga de Campeones es una heredera clara, ¿no?, de lo que fue esta competición primigenia, como hemos dicho anteriormente. Y bueno, pues yo creo que partidos de la Liga de Campeones nos harán recordar partidos de esta Copa de Europa inicial y bueno, podremos volver a recordar momentos históricos que nos ha dejado. Que tome nota Florentino para la Superliga. Janot fue al equipo, no fue al chiringuito, ¿vale? Entonces, un poco por si quiere hacerlo, si quiere retomar el proyecto, que yo creo que ya está bastante de capa caída. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado, como hemos dicho. Esperemos que os haya gustado muchísimo este capítulo, como nosotros siempre traéroslo. Recordad que podéis apoyar al canal siguiéndonos en nuestras diferentes redes sociales, en X, @cafecarlovich, por supuesto en nuestra plataforma en YouTube, en nuestro canal, darle like, seguimiento, campanita, compartidlo, comentarios, todo lo que queráis. Nuestras plataformas de podcast, Apple Podcasts, iVoox, Spotify, y recordad que esta noche juega el Trinche.